Warren Buffett no para de vender acciones y ya sabes que esto históricamente ha sido algo bastante alentador para el mercado, porque que uno de los mejores inversores del mundo, o posiblemente el mejor inversor del momento ahora mismo, esté vendiendo acciones sabiendo que normalmente lo hace para poder comprar más barato, puede anticipar que pueda haber una caída próximamente en bolsa. Lo cierto es que todavía ni se ha manifestado públicamente para saber por qué está vendiendo, o qué es lo que él está esperando, o qué es lo que no le gusta, porque esté vendiendo grandes cantidades de sus mayores posiciones en bolsa y las que todavía no sabemos hasta que se produzca, digamos, la próxima actualización, pero en este vídeo vamos a ver 3 gráficos que son clave para entender, para saber un poco interpretar por qué posiblemente Warren Buffett está vendiendo acciones, ¿vale? Así que no me voy a enrollar y lo vamos a ver como siempre de la forma más rápida y sencilla posible. En este caso lo que estás viendo es que recientemente, ya sabes, esto fue el mes pasado, como empezó a vender, bueno, ya llevaba tiempo vendiendo, ahora lo verás, llevaba tiempo vendiendo acciones de Bank of America, que tiene más del 10% de las acciones de la empresa, es su segunda posición dentro del fondo y la tiene ya desde hace muchísimos años, ¿vale? Y recientemente, hace apenas un par de días, Warren Buffett dijo que había vendido más acciones todavía, salió una noticia de que había vendido más acciones todavía y que realmente lo que ha dejado invertido en Bank of America ahora mismo solo son ganancias, ¿vale? O sea, de lo que ya invirtió en su momento, lo ha sacado y solo ha dejado invertidas las ganancias, que aún así siguen siendo la segunda posición del fondo, ¿vale? Como ves, ha hecho en las últimas semanas, ha vendido en las últimas 11 semanas, en 10 de ellas ha estado vendiendo acciones. Concretamente, ahora mismo solo le queda el 10,5%, solo, entre comillas, el 10% como ves aquí, de Bank of America, es el máximo accionista con más del 10%. Y aquí lo que pasa que ya sabes que trimestralmente los grandes inversores están obligados, digamos, a presentar un desglose de su cartera de inversiones, ¿vale? Entonces, trimestralmente es cuando vamos conociendo estos datos. ¿Por qué conocemos antes de tiempo que Warren Buffett en este caso está vendiendo acciones de Bank of America? Porque en este caso tiene más del 10%, por lo tanto ya es un, digamos, gran inversor, un inversor importante dentro de la empresa, y cada vez que un inversor que tiene más del 10% o un inversor, digamos, de la empresa que al mismo tiempo es directivo, lo que llamamos los insiders, si hacen alguna compra o venta de la empresa, están obligados a reportarlo en el momento en el que lo hacen, ¿vale? Entonces, por eso sabemos o tenemos actualizado, digamos, diariamente si hace alguna compra o venta, pero podemos anticipar que puede estar haciendo más, también viniendo de que en el último trimestre, ves aquí a cierre de junio de 2024, que ya había vendido la mitad de su posición en Apple, que ves que sigue siendo su máxima posición, antes siempre ha tenido más de la mitad de la cartera, los últimos años ha tenido más de la mitad de su cartera, de sus inversiones, era Apple, y vemos que ha salido, digamos, incluso que ha vendido más de la mitad de su posición en Apple, ¿vale? También hemos visto, ahora lo que estamos viendo es que está en máximos de liquidez, digamos, del dinero que tiene en cuenta corriente esperando a invertir. Ya sabes que Warren Buffett, uno de sus principales principios, por decirlo así, es guardar el dinero cuando considera que las cosas están caras, que las acciones están caras, para esperar a que esté todo más barato para poder entrar y comprar barato, ¿no? Acabar comprando barato y vendiendo caro. Y en este caso ahora mismo, como ves, sus niveles de efectivo, digamos, de dinero que tiene en cuenta corriente o invertido en inversiones a corto plazo, como ahora veremos, está en máximos históricos prácticamente. No históricos, pero al menos de los últimos 30 años. Luego aquí lo que puedes ver es que esto también lo estuvimos viendo recientemente en un vídeo, estás viendo que estas son el dinero que tiene en cuenta corriente, evidentemente no todo lo va a dejar en la cuenta del banco, ¿no? Y que prácticamente todo lo tienen invertido en productos de renta fija de corto plazo, principalmente, como estás viendo aquí, en bonos del gobierno. Entonces, estas inversiones, mientras obtiene, digamos, oportunidades de inversión, lo que hace es tenerlas invertidas en bonos del Estado, que te dan un 4% aproximadamente, que al final tienen menos riesgo, porque está pues respaldado por el gobierno de Estados Unidos y tal, esto es un poco más relativo, pero dentro de finanzas ya sabes que lo que es la inversión en bonos del Estado norteamericano se considera como la inversión de menor riesgo, por lo tanto lo tiene invertido a menor riesgo, con un interés que ahora está bastante alto respecto a cómo ha estado los últimos años, que es ese 4%, por lo tanto, como ves, esto se ha incrementado muchísimo, porque como ves aquí, lo que ha hecho ha sido invertir mucho en estos bonos precisamente del Estado, ¿vale? O sea que tiene mucho dinero en cuenta corriente, está en máximos de este dinero en cuenta corriente, esperando a que pueda haber una caída, como hemos dicho, ¿vale? Y esto, realmente, este es el primer gráfico, porque lo importante no solo es que tenga mucho dinero, porque esto vale, sí, el dinero va viendo inflación y tal, y por lo tanto, pues no es lo mismo este dinero que, o 1.000 millones de hoy, que 1.000 millones de hace 2 o 3 años, ¿no? Entonces, al final, lo que nos interesa es cuánto dinero, este dinero que tiene en cuenta corriente, cuánto pesa sobre el total de todos los activos que tiene la empresa. Y como ves ahora, el dinero que tiene en cuenta corriente invertido en estos bonos a corto plazo es más del 30% de todos los activos, más del 25% de todos los activos que tiene Warren Buffett, la empresa de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, ¿vale? Y esto sí que está en máximos de los últimos más de 10 años, ¿vale? Y esto ya sí que empieza a ser bastante alertador, que esté manteniendo estos niveles tan altos de liquidez respecto a todos los activos que tiene, ¿vale?
Porque como ya sabes, y lo que hemos dicho, y ya sabes que es una de las frases más famosas, digamos, de Warren Buffett, que es que precio es lo que pagas y valor es lo que obtienes. Esto es un ejemplo que siempre te he dicho y ahora lo veremos con un ejemplo práctico, pero aquí esto lo puede estar diciendo por este gráfico que estamos viendo aquí, que ya hemos visto alguna vez, este gráfico de Yardeni, donde ves esta línea rosa, son las principales empresas, digamos, las empresas más grandes, que son las que están tirando de los índices, ¿no? Las Nvidia, Amazon, Google, Meta, etcétera, ¿no? Que estas empresas están cotizando ahora mismo, lo que valen son 28 veces, digamos, sus beneficios, ¿vale? Y ves que está en unos máximos, está bastante por encima de lo que ha sido históricamente. Esto lo que hace es que el índice bursátil donde cotizan todas las empresas de Estados Unidos, el S&P 500, digamos, o las empresas más grandes, esté también cotizando a 21 veces, lo que valen sus empresas es 21 veces el beneficio que se espera que van a generar, y esto está bastante por encima de la media, que suele ser entre 15 y 17 veces, ¿vale? Por lo tanto, ya está empezando a ver como que las cosas están bastante caras. Hay índices de small y mid caps, ¿vale? De pequeñas y medianas compañías que están más baratas respecto a su histórico. Lo que pasa que Warren Buffett, al tener tantos cientos de miles de millones para invertir, al final se tienen que centrar en empresas más grandes, y estas empresas más grandes son las que concretamente están, en general, suelen estar más caras que el resto del mercado, ¿vale? Y por eso puede estar recogiendo un poco de cable. Esto es el ejemplo, a nivel de precio y valor, es el ejemplo que siempre te pongo con el tema de un iPhone de segunda mano. Imagínate que yo ahora mismo te voy a vender un iPhone de segunda mano, ¿vale? Un iPhone 15 de segunda mano. Y te digo que te lo vendo por 3.000 euros, ¿vale? Y te diría, ¿esto es caro o barato? Pues tú seguramente, por poca información que tengas o por poco conocimiento que tengas de teléfonos móviles de segunda mano, sepas que esto es caro. Y aunque yo te diga que te lo bajo un 50%, para ti esto seguiría siendo caro, ¿vale? Fíjate, no tienes que tener mucha información, pero con la información que tienes disponible, sabes que este precio, 3.000 euros, es caro para un iPhone 15 de segunda mano. Y por mucho que caiga de precio un 50%, ese precio sigue siendo caro, sigue estando muy por encima de su valor, ¿vale? Esto es lo que intenta buscar Warren Buffett, pero concretamente no solo con un iPhone, sino con todo Apple, porque al final es accionista, de los mayores accionistas dentro de Apple. Y lo que está viendo ahora es que dices, vale, sí, Apple, las que comprar ahora mismo acciones de Apple, quiere decir que se está valorando Apple entera, la empresa se está valorando a 31 veces, a más de 31 veces los beneficios que se espera que va a generar. Y esto Warren Buffett pues, puede entender que es caro, lleva muchos años invirtiendo en la empresa, puede entender que ahora mismo está en un pico de bastante euforia y mucho dinero en el mercado, han subido mucho las acciones y puede decir, dices, ostras, históricamente ha cotizado una media de más de 18 veces, que esto ya es más que la media del resto del mercado. Lo que pasa que Apple, pues una empresa que es líder, que tiene muchas ventajas competitivas, que tiene mucho alto crecimiento, digamos, y por lo tanto sí que se entiende que pueda tener un poco más, que se pueda pagar más veces beneficios que el resto de compañías. Pero claro, cuando ya estás casi al doble, digamos, o cerca del doble de lo que se suele pagar, digamos, históricamente por esta empresa, pues ya puede decir, ya puede empezar, digamos, a recoger ciertos beneficios, como has visto que ha vendido la mitad. Sigue siendo su principal posición en el fondo, pero está empezando, digamos, a recoger gran parte de esos beneficios, ¿vale? Igual que hemos visto con Bank of America, que llevaba muchos años. Por aquí, fíjate, este es en el caso de Apple, empezó a invertir, digamos, a finales del año 2015 y fíjate todo lo que ha subido la empresa y por cuántas veces se ha multiplicado, ¿no? Compró entre 30 y 40 dólares y está ahora a 227 dólares, ¿vale? Esta fue la primera compra, luego ha ido haciendo más compras y ventas, pero que fíjate todo lo que se ha revalorizado la empresa, ¿no? Por lo tanto, puede estar recogiendo cable, digamos, porque ahora mismo considera que el precio, digamos, está por encima del valor que puede tener la empresa, aunque le guste mucho la empresa, aunque te guste mucho a ti un iPhone, aunque un iPhone sea un buen teléfono, comprarlo a 3.000 euros sabrías que sería algo caro, ¿vale? ¿Seguirías teniendo un móvil bueno? Sí, pero has comprado un móvil bueno muy por encima, por un valor muy por encima del que vale. Pues aquí es lo mismo, o sea, es una empresa de alta calidad que le gusta mucho a Warren Buffett, que lo ha dejado bastante claro, pero ahora mismo está a unos precios que quizá, digamos, no lo vale, ¿vale? Entonces, aquí lo que dice es, tenemos que recordar otra de las frases, una de las frases muy famosas de Warren Buffett, que es que las fluctuaciones del mercado son tu amigo y no tu enemigo. Es decir, si ahora mismo, dentro de estas fluctuaciones, dentro de que el mercado ahora está bastante caro, cualquier miedo que haya externo al mercado, ya lo hemos visto recientemente con esto que vimos en Japón, que también tengo un vídeo donde te lo expliqué, te dejaré por aquí abajo en la descripción o aquí arriba. Vemos que simplemente por una pequeña tontería, entre comillas, o que prácticamente nadie era consciente, vemos cómo cayeron tanto las bolsas, ¿no? Por lo tanto, el mercado está a la mínima, que salta y puede haber alguna corrección. Entonces, en esas correcciones es donde se aprovecha, tiene dinero en cuenta corriente para poder atacar y poder conseguir ese tipo de oportunidades, ¿no? Donde consigues comprar a un precio que está muy por debajo de ese valor. Y luego, al mismo tiempo, lo que estamos viendo, este es otro segundo gráfico que vamos a ver, ahora veremos el tercero, que es un gráfico muy, muy importante, pero este segundo gráfico es algo muy interesante, que yo tampoco he estado escuchando mucho hablar de esto, y es que Warren Buffett, ya sabes que está, digamos, bastante conocido, digamos, por no solo comprar barato y vender caro otras empresas, sino la suya propia, ¿vale? O sea, es un inversor que lo que hace es recurre mucho a estas, lo que llamamos recompras de acciones de la propia empresa, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que Warren Buffett muchas veces
para aportar valor a los accionistas, en vez de pagar un dividendo, lo que hace es comprar acciones de Berkshire Hathaway, o sea que su propio fondo de inversión compra acciones de la propia empresa, ¿vale? Y esto lo que hace es, ya lo hemos visto alguna vez, retirar acciones del mercado, por lo tanto hay menos acciones en circulación y el beneficio que genera la empresa se reparte entre menos acciones, por lo tanto el beneficio por acción se incrementa. Pero ¿qué pasa? Que cuando el precio de la acción, digamos, en este caso de Berkshire Hathaway, si considera que las acciones han subido mucho o que están caras, pues puede decir, ostras, a lo mejor comprar acciones de mí mismo, con el dinero de la empresa, de mí mismo, de mi propia empresa, a lo mejor sí, retira acciones del mercado, pero estaría destinando demasiado dinero de la empresa a comprar, o destinando un dinero de la empresa a comprar algo que aparentemente está caro, aunque sea mi empresa, aunque sea de altísima calidad, ahora mismo puedo entender que se está pagando demasiado por esta empresa, ¿vale? Y esto mismo lo estamos viendo cuando ahora trimestralmente ha sido de los últimos años el trimestre donde menos dinero ha destinado a comprar acciones de sí mismo, y es cuando al mismo tiempo más dinero tiene en cuenta corriente, o sea, cuanto más dinero tiene disponible y cuanto menos destina a comprar incluso acciones de sí mismo, ¿vale? Esto es algo muy importante porque puede ver que incluso está cara su propia empresa, que está cotizando a 15 veces beneficios cuando históricamente cotiza a 12 veces, ¿vale? Entonces ahora mismo puedo decir, ostras, pues mi empresa, mi propia empresa incluso también es caro, y comprar muchas acciones de mi propia empresa, aunque en el corto plazo pueda beneficiar a mis accionistas, a lo mejor estaría comprando las acciones ahora mismo muy caras, y sé que si me espero un tiempo puedo comprarlas más baratas, porque el mercado hará que todo el mundo venda por pánico o lo que sea, mis acciones caerán y por lo tanto ahí podré comprar las acciones de mi propia empresa mucho más barato, ¿vale? Entonces, aquí por eso siempre dice que el cash, digamos, combinado de coraje en tiempos de crisis es lo que no tiene precio. ¿Por qué? Porque al final el mantener ese dinero, esperar oportunidades, y cuando todo el mundo tiene miedo, cuando todo el mundo entra en pánico, cuando todo el mundo vende y vende de forma irracional, ahí es cuando realmente, si mirásemos estos múltiplos de valoración, veríamos que a lo mejor, pues yo que sé, como todo el mundo ha vendido, las acciones han caído y se estaría cotizando, pues, las acciones de Berkshire Hathaway ya, pues, 8 veces, 9 veces beneficios o lo que sea, como aquí, ¿no? Estás viendo que cotizaban a 9 veces en pleno COVID. Dices 9 veces beneficio, comprar acciones de Berkshire Hathaway, pues aquí es donde sí que seguramente se pondría a recomprar acciones de sí mismo, ¿vale? Y todos estos momentos de pánico históricamente siempre pasan en bolsa, ¿vale? Entonces, y aquí el último gráfico que vamos a ver es el famoso Buffett Indicator, que esto es básicamente un gráfico que formó él mismo, ¿no? Que aquí lo que te dice, y puedes ver que está en máximos históricos, es un gráfico que siempre ha comentado Warren Buffett en sus informes anuales y en muchas entrevistas que hace, que es básicamente como tener para referencia de la bolsa, de si está cara o barata, dices, vale, cógete todas las acciones, el índice Wilshire 5000, que es básicamente como coger a todas las empresas, las 5000 empresas más grandes o que tienen más volumen de negociación en Estados Unidos, ¿vale? Las coges y las divides entre todo lo que genera, entre el PIB, digamos, la producción que genera la economía estadounidense en todo un año, ¿vale? Y realmente lo que dice es que todas estas empresas, al mismo tiempo, deberían más o menos ser lo mismo que lo que genera la economía en un año. Y esto, pues diríamos que está más o menos bien valorado el mercado. Pero cuando las empresas, el valor de las empresas tienen encima un valor muy superior al que tiene, digamos, al que genera la economía en todo un año, pues dirías, ahí es cuando podíamos entender que la bolsa está empezando a estar cara. Y si te fijas, en momentos como en el año 2000 llegó a estar a un 150%, ni llegó a un 150%, ¿vale? Es decir, que las acciones, la valoración de las empresas era un 50% más que todo lo que producía la economía, ¿vale? Incluso en la crisis de 2007-2008 estaba incluso por encima de ese 100%, pero más o menos a ese nivel. Él siempre dice que esté un poco más abajo, ¿vale? Pero es que fíjate que ahora está cercano al 200%, es decir, lo que valen las empresas que cotizan en bolsa ahora mismo en Estados Unidos es el doble de lo que produce toda la economía estadounidense en todo un año, ¿vale? Esto ya es un indicador que a Warren Buffett seguramente le esté dando bastante miedo y esté diciendo, vale, esto ya está llegando a un punto donde puede ser que estemos en una irracionalidad demasiado exagerada y que en algún momento pues pueda corregir la bolsa, ¿vale? Que no quiere decir que tenga que haber un desplome, un descalabro, ni nada, ni una recesión profunda, ni nada, simplemente un ajuste que también tiene sentido porque venimos de donde hay mucho dinero, se ha introducido estos últimos años mucho dinero en el sistema económico, se ha imprimido, o impreso, como lo quieras decir, mucho dinero, se ha metido mucho dinero en la economía y eso ha derivado a activos financieros, ¿vale? A las bolsas, la gente ha invertido dinero y eso ha hecho que hayan subido mucho los precios, por lo tanto, que al mismo tiempo también ha generado que los países, digamos, que incrementen su Producto Interior Bruto, ¿vale? También derivado por la inflación y tal, pero seguramente, digamos, el efecto que ha producido sobre los activos financieros, sobre las acciones, ha sido que incremente mucho el valor y, como ves, está a unas tasas demasiado elevadas y es posiblemente algo que le dé bastante miedo ahora mismo a Warren Buffett, ¿vale? Porque al final dice que, otra de las frases que vamos a repasar de ella para ir acabando es que dice que las bolsas, digamos, están diseñadas para transferir la riqueza desde los impacientes a los más pacientes, precisamente por eso, ¿vale? El que tiene prisa por invertir porque ve que todo está subiendo, ¿qué tal? Pues al final, si eres más
racional si esperas, si sabes, digamos, analizar y valorar lo que estás comprando, si sabes que comprar un iPhone de segunda mano por 3.000 euros, por muy buen móvil que sea, es algo caro y te tienes que esperar a que realmente poder conseguirlo más barato. Ahí, si lo miras, ese mismo enfoque lo aplicas a la hora de comprar empresas y valorar empresas, pues al final es cuando vas a obtener los mejores resultados, ¿vale? Porque el riesgo viene precisamente de no entender lo que estás haciendo, de no entender que estás comprando algo, de que no entender que comprar un iPhone de segunda mano por 3.000 euros es caro, ¿vale? Y eso es lo que al final acaba generando más pérdidas, ¿vale? Porque aunque tengas un activo de mucha calidad, sí, es de mucha calidad, pero lo estás comprando muy por encima de lo que realmente debería valer, ¿vale? Y por eso, al final, pues lo que dice es que la mejor inversión que puedes hacer es la inversión que hagas en ti mismo, en entender realmente, en saber analizar, en saber valorar, para entender en cualquier momento cuánto debes pagar por eso. Y si algo que tenga mucha calidad, una empresa que puede tener mucha calidad, como en el caso de Apple, puede tener mucha calidad, mucho crecimiento, muchas ventajas competitivas, lo que tú quieras, pero a lo mejor lo que me cuesta comprarte ahora mismo, comprar una de tus acciones, lo que equivale a comprar alguna de tus acciones, puede hacer que el día de mañana, simplemente con que tus acciones caigan un 20 o un 30%, seguirás siendo la misma empresa, seguirás siendo igual de buena, pero realmente el precio se habrá ajustado y para yo recuperar ese 30% de pérdida tendré que esperar mucho tiempo y tendré que incluso hacer un esfuerzo, las acciones tendrán que haber revalorizado muchísimo más, ¿vale? Y esto, pues bueno, al final siempre ya sabes que para acabar pues tienes nuestra newsletter gratuita donde hacemos análisis y vas viendo con ejemplos reales, un poco como lo que estamos viendo, con analogías y tal, y cogemos casos prácticos para sacar, digamos, extraer aprendizajes y lecciones de análisis financiero, de valoración y de finanzas corporativas, ¿vale? Que, bueno, aquí lo puedes ver y luego ya tenemos Evolytic y tal, pero bueno, todo eso lo irás viendo ahí. Así que lo dejo aquí, suscríbete, dame un like, todo esto que me ayuda tanto a seguir creciendo. Muchas gracias por todos los likes que nos dais siempre y lo bien que está funcionando todo esto últimamente, así que si no te gusta todo este tipo de contenido, pues ni te suscribas ni le des like ni nada, y nos vemos en el próximo vídeo.